Bien, como lo había señalado, el día de hoy vamos a desarrollar el tema del sistema financiero en su primera parte. Bien, vamos a definir entonces qué cosa es el sistema financiero, ¿no? En sentido general, sistema financiero o sistema de finanzas también de un país está formado por el conjunto de instituciones, medios y mercados cuyo fin primordial es canalizar el ahorro que generan los prestamistas o agentes económicos superavitarios hacia los prestatarios o agentes económicos deficitarios. ¿Quién es un superavitario? Superavitario es aquel al que le sobra dinero, ¿no? O sea, aquel superavitario es aquel que tiene un superávit en su presupuesto, ¿no? Superávit en su presupuesto. Muy bien, ese superávit es eso que le sobra, eso que le queda después de realizar todos los gastos suficientes y necesarios. Este superavitario lo ahorra. Y ahorrar, como siempre lo digo, no es depositar lo que nos sobra o guardar lo que nos sobra debajo del colchón, no, eso no es. El ahorro es aquella cantidad de dinero que nosotros vamos y depositamos en el sistema financiero. Los superavitarios depositan sus excedentes en el sistema financiero, Muy bien. Y por el otro lado está el agente deficitario, que viene a ser el prestatario, ¿no? El superavitario es el prestamista, el deficitario es el prestatario. El agente deficitario es aquella persona que necesita dinero, o sea, que no tiene los recursos suficientes para cubrir todas sus necesidades, toda su canasta básica familiar. Entonces, él es un prestatario, es un agente económico deficitario, porque tiene déficit en su presupuesto, ya sea en su presupuesto familiar, empresarial o lo que fuere. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema financiero? Canaliza los recursos desde el agente superavitario hasta el agente deficitario. Esa es la labor fundamental del agente del sistema financiero, ¿no? Por eso dice facilitar y otorgar seguridad al movimiento de dinero y al sistema de pagos. Muy bien, y acá tenemos una gráfica que nos muestra, ¿no? Aquí está el sistema financiero, aquí está el superavitario, o sea, la persona a la que le sobra dinero, ¿no? Y lleva sus ahorros o excedentes y los deposita en el sistema financiero. A cambio de este ahorro, el sistema financiero se compromete a pagar un interés. Luego el sistema financiero, el dinero que ha depositado el superavitario, lo entrega al deficitario. ¿En forma de qué? En forma de préstamo. Y el deficitario debe pagar a su vez una tasa de interés, ¿no? Entonces, estas instituciones del sistema financiero lo que se encargan es de intermediar, son lo que se llaman intermediarios financieros, que son instituciones especializadas en la mediación entre las unidades económicas que desean ahorrar o invertir sus fondos y aquellas unidades que quieren tomar fondos prestados, ¿no? O sea, entre el superavitario y el deficitario. Normalmente se captan fondos a corto plazo, a través de cuentas corrientes, depósitos a la vista, depósitos de ahorro, etcétera, y se ceden a largo plazo, concesión de préstamos, adquisición de acciones, obligaciones, etcétera, ¿no? Bien, estos intermediarios financieros permiten reducir el riesgo de los diferentes activos mediante la diversificación de la cartera, ¿no? O sea, el intermediario financiero no utiliza todo el dinero de los ahorristas en un solo rubro, por así decirlo, ni tampoco se lo da a una sola persona. Diversifica la cartera, ¿no? Y también permite emparejar las necesidades de prestamistas o los superavitarios y de prestatarios que vienen a ser los deficitarios. Entonces, la intermediación financiera debemos entenderla como un proceso que permite canalizar, ya lo habíamos dicho, los recursos superavitarios, o sea, el ahorro,
¿no? El ahorro hacia los agentes económicos deficitarios, hacia aquellos que necesitan dinero. El proceso de intermediación puede ser directo o indirecto, según se produzca a través del mercado de valores o por medio de una institución del sistema financiero, ¿no? Del sistema financiero. Entonces, dos tipos de intermediación, la intermediación financiera directa y la intermediación financiera indirecta. Ya vamos a ver qué es cada una de ellas, ¿no? La intermediación financiera directa, entonces, ¿dónde se realiza? Por lo general en la bolsa de valores. En nuestro país, la bolsa de valores solamente existe en Lima, la bolsa de valores de Lima, ¿no? Esta intermediación financiera directa sucede cuando existe un contacto directo entre el agente deficitario y el superavitario. ¿Y cómo es este contacto directo? El deficitario, que es el que necesita dinero, emite acciones y emite bonos. Ya hemos dicho qué cosa es una acción y qué cosa es un bono. Son documentos, ¿verdad? En el caso de las acciones, son de renta variable, ¿no? Porque cuando nosotros compramos una acción, no sabemos si al cabo de, por ejemplo, un año, vamos a ganar o vamos a perder, todo dependerá del mercado. Si el precio de la acción subió, ganamos, pero si el precio de la acción bajó, perdemos. En cambio, en el caso de los bonos, que es de renta fija, ¿no? Cuando tú compras un bono, el deudor se compromete a pagarte a devolverte tu dinero en un tiempo determinado y a pagarte un interés determinado. Ya está preestablecido. Ahí no hay mayor riesgo, digamos, ¿no? Entonces, los deficitarios emiten acciones y bonos porque necesitan dinero, que son adquiridos por los agentes superavitarios, o sea, aquellos que tienen excedentes, para de esta forma captar recursos que serán reinvertidos en actividades productivas. Esta modalidad de intermediación financiera es regulada por la Superintendencia del Mercado de Valores. O sea, la Superintendencia del Mercado de Valores es quien regula las actividades de la Bolsa de Valores de Lima, de la Bolsa de Valores de Lima. La intermediación financiera directa. Veamos cuál es el flujo, cómo funciona. Bien, tenemos acá los inversionistas, que vendrían a ser los agentes superavitarios, y las empresas, que son las emisoras de deuda, que son los agentes deficitarios, ¿no? La bolsa de valores solamente actúa como un recinto en donde se van a encontrar el agente superavitario con el agente deficitario, ¿ya? Actúa como una especie de recinto. Entonces, los inversionistas llevan fondos, mientras que las empresas llevan instrumentos financieros de renta fija, hemos dicho los bonos, de renta variable, las acciones. Los bonos representan deuda, las acciones forman parte del patrimonio de las empresas. ¿Quiénes contactan y dan información? Los bancos de inversión, en el mercado primario, la bolsa de valores y las sociedades agentes de bolsa, que también existen en los bancos comerciales, que vienen a representar el mercado secundario, ¿no? El mercado secundario. Bien, entonces, ambos van, tanto los inversionistas como las empresas, a la bolsa de valores. Las empresas llevan sus bonos y acciones y los superavitarios llevan su dinero para adquirir estos bonos y estas acciones, ¿no? Bien, no siempre la Superintendencia del Mercado de Valores ha sido quien ha supervisado las actividades de la Bolsa de Valores. En un primer momento existió la Comisión Nacional de Valores. Esta fue creada formalmente mediante la Ley 17.020, que fue publicada el 28 de mayo de 1968. Digo esto porque podría venir en un examen de admisión una pregunta al respecto, ¿no? Entonces, la Comisión Nacional de Valores, creada en 1968, exactamente el 28 de mayo, mediante la ley 17.020, es el primer precedente de la Superintendencia del Mercado de Valores. Luego, este CNV cambia a CONACEF, la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, mediante el decreto ley número 19648, que fue publicado el 7 de diciembre de 1970.
72, de 1972, ¿no? Y luego, en el año 2011, el 28 de julio del 2011, entra en vigencia la ley 29.782, la ley de fortalecimiento de la supervisión del mercado de valores, que crea la superintendencia del mercado de valores, otorgándole mayores facultades para el cumplimiento de sus funciones. Repito, ¿por qué lo he dicho esto? Y no solamente por el hecho de que nos puedan preguntar, ¿no? Sino también hay que considerar que mucha de la bibliografía que se utiliza en los exámenes de admisión está totalmente desfasada. Miren, la Superintendencia del Mercado de Valores es creada en julio del 2011. Hay textos de economía que todavía hablan de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores de la CONACEF. Para ellos todavía no existe la superintendencia del mercado de valores. ¿Por qué? Porque no los han actualizado o porque si los actualizaron en la base de datos o en la bibliografía que se utiliza todavía no se ha cambiado para elaborar los exámenes de admisión y muchas veces nos generan problemas este tipo de situaciones. Bien, ahora vamos a ver lo que es la intermediación financiera indirecta. Este tipo de intermediación sucede cuando el agente superavitario, o sea, aquel al que tiene excedentes, aquel al que le sobra dinero, tiene un contacto directo o no puede tiene un contacto indirecto o no puede llegar a identificar al agente deficitario. Un ejemplo clásico de esta modalidad es un ahorrista que ha depositado su dinero en el banco, que no llegará a tener contacto directo o identificar a los beneficiarios de crédito. Lógico, pues no, cuando tú llevas tu dinero y lo depositas en el banco, no te interesa a quién el banco le va a prestar tu dinero, le va a dar tu dinero. A ti lo único que te interesa es que el banco, tu dinero esté disponible cuando tú lo necesites. Eso es lo que a ti te importa. Entonces, tú vas, depositas tu dinero en el banco, y el banco se lo va a prestar a un tercero, a quien tú no conoces, ni tienes tampoco por qué conocer. Esta modalidad de intermediación financiera es regulada por la Superintendencia de Banca y Seguros. Entonces, la intermediación financiera directa es regulada, supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores. La intermediación financiera indirecta es regulada, supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Superintendencia de Banca y Seguros y AFP se llama hoy día, ¿no? Entonces, un ejemplo es pues, el Banco de Crédito, es una institución financiera que hace intermediación financiera indirecta, ¿no? ¿Cuál es la rentabilidad del intermediario? A esta rentabilidad del intermediario nosotros lo conocemos como el spread financiero. ¿Qué cosa es el spread financiero? Se genera de la diferencia en la tasa entre la tasa de interés activa. ¿Qué cosa es la tasa de interés activa? Es la tasa de interés que el banco le cobra a las personas cuando el banco les da dinero, les presta dinero. Entonces el banco le cobra lo que se llama la tasa de interés activa, menos la tasa de interés pasiva. ¿Qué cosa es la tasa de interés pasiva? Es lo que el banco paga al ahorrista, lo que el banco le paga al ahorrista. Cuando tú depositas tu dinero en el banco te va a pagar una tasa de interés pasiva, la tasa de interés pasiva. Entonces, la diferencia entre la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva viene a ser la rentabilidad del intermediario o también conocido como spread financiero. ¿Cómo funciona la intermediación financiera indirecta? ¿Cuál es el flujo? ¿Cómo se canalizan los recursos? Muy bien, aquí tenemos el banco, que es el intermediario, que es el que recibe el dinero del público, las familias, que son los agentes superavitarios, que son los que generan excedentes y que van al banco y depositan sus ahorros. Y el banco les paga una tasa de interés activa, ¿no? Perdón, una tasa de interés pasiva, lo que le paga el banco por su dinero. El banco
con el dinero que ha recibido del público, otorga créditos. ¿A quién? Por lo general a las empresas, que son deficitarias, ¿no? Y las empresas le pagan al banco una tasa de interés activa por este dinero. Le pagan una tasa de interés activa por este dinero. Este es el flujograma de la intermediación financiera indirecta. Indirecta. Recuerden que si desean hacer alguna pregunta, pueden hacerla en los Facebook de Pomal que Educa, Reforza y ZTV, que son los tres canales digitales por los que estamos transmitiendo en este momento. Bien, decíamos de que quien se encargaba de regular y supervisar las actividades de las instituciones financieras que hacían intermediación indirecta era la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, ¿no? Por eso se define como el organismo encargado de la regulación y supervisión de los sistemas financieros, de seguros y del sistema privado de pensiones, o sea, de las AFP, así como de prevenir y detectar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el Perú, ¿cuándo se considera una operación sospechosa? Cuando es superior a 30.000 soles o 10.000 dólares. Entonces, cuando tú vas a hacer un depósito que supera los 10.000 soles o los 10.000 dólares, tienes que, el banco está obligado a hacerte llenar un formulario donde tú tienes que decir cuál es la procedencia de ese dinero, por el tema del lavado de activos, para garantizar que ese dinero no proceda de actividades ilícitas, La Superintendencia de Banco y Seguros tiene la unidad de inteligencia financiera que está permanentemente observando el comportamiento, digamos, de aquellos que hacen uso de este sistema para ver operaciones sospechosas que podrían ser consideradas como lavado de activos o financiamiento del terrorismo. ¿Cuáles son los elementos del sistema financiero? Tres elementos básicamente. Los agentes del sistema financiero, que viene a ser la bolsa de valores en el caso del sistema directo, y los bancos en el caso del sistema indirecto. Por otro lado tenemos la moneda y por el otro lado tenemos el crédito. El crédito. ¿Cómo está compuesto el sistema financiero peruano? Estamos hablando del sistema financiero indirecto, ¿no? Tenemos la Superintendencia de Banca y Seguros encargada de regular el sistema, y dentro del sistema bancario tenemos el Banco de la Nación y la banca múltiple. Hay algunos, y lo digo por si acaso, hay algunos, y de repente más adelante lo voy a mostrar así, hay algunos que consideran dentro del sistema bancario el Banco Central de Reserva del Perú, pero en estricto, el Banco Central de Reserva del Perú, por ejemplo, no hace operaciones con el público, no recibe ahorros, ni hace préstamos al público. Entonces, algunos no lo consideran como parte del sistema bancario, otros sí. Yo soy de la idea que no debe ser parte del sistema bancario, porque aparte no es regulado ni es supervisado por la Superintendencia de Banca y Seguros. Es autónomo de acuerdo a la Constitución Política del Perú vigente. El Banco Central es autónomo. Bien, y en el sistema no bancario tenemos las empresas de arrendamiento financiero o leasing, la banca de inversión, las empresas financieras, las empresas de seguro y las empresas de crédito de consumo. Por eso es que decimos que el sistema financiero peruano está conformado por el conjunto de instituciones bancarias, financieras y demás empresas e instituciones de derecho público o privado debidamente autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros y que operan en la intermediación financiera, ¿no? Actividad habitual desarrollada por empresas e instituciones autorizadas para captar fondos del público y colocarlos en forma de créditos e inversiones. El sistema bancario peruano está constituido por el conjunto de instituciones bancarias del país. En la actualidad, el sistema financiero bancario está integrado por el Banco de la Nación y la banca comercial y de ahorros, o también llamada banca múltiple, ¿no? Aquí tenemos el Banco de la Nación, que es un banco que pertenece al Estado, ¿no?
a través del cual, por ejemplo, se le hace el pago de remuneraciones a todos aquellos que trabajan en el sector público, policías, profesores, médicos del Ministerio de Salud, ¿no? Todos ellos perciben, por ejemplo, sus remuneraciones a través del Banco de la Nación, ¿no? ¿Qué cosas son los bancos? Los bancos son entidades que se organizan de acuerdo a leyes especiales y que se dedican a trabajar con el dinero de quién? El dinero que reciben del público, el dinero que reciben del superavitario, para lo cual reciben y mantienen en custodia depósitos hechos por las personas y las empresas. Otorgan préstamos usando esos mismos recursos, actividad que se denomina intermediación financiera. Son los únicos, los bancos son los únicos que aceptan depósitos a la vista, a través del cual se crea dinero, ¿ya? El dinero secundario. Se crea a través de los depósitos a la vista y solamente los bancos reciben depósitos a la vista. Nadie más, nadie más. Y gracias a esto pueden crear dinero secundario, que es la característica principal. Entonces las financieras, no reciben, por ejemplo, las financieras, las cooperativas de ahorro y crédito, las cajas municipales o cajas rurales, no reciben depósitos a la vista. Solamente reciben depósitos a la vista los bancos. Es una operación exclusiva. Si les preguntan, por ejemplo, operación exclusiva de los bancos, inmediatamente marco depósitos a la vista. Solo los bancos reciben depósitos a la vista. Nadie más, nadie más. ¿Cuál es la importancia de los bancos? En primer lugar, facilitan la rotación de los capitales en el interior como en el exterior. La rotación quiere decir que canalizan los recursos, ¿no es cierto?, desde el superavitario hasta el deficitario. Facilitan la rotación de capitales, no solamente al interior del país, sino también al exterior, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes una cuenta de débito o de repente una tarjeta de crédito con algún banco y que es Visa, por decir, tú vas a otro país y puedes usarla sin ningún problema, ¿no? Reduce los gastos de circulación monetaria. Sí, pues te permite facilitar la circulación monetaria hoy en día, por ejemplo, con el uso del Internet, de los cajeros, de los agentes, ¿no? Los gastos de circulación monetaria se han reducido considerablemente, ¿no? Tú quieres hacer un pago, lo haces a través de una app en tu teléfono celular o una aplicación en tu computadora, ¿no? Sin ningún problema. Impulsan la actividad económica como agentes de crédito. Es cierto, es fundamental, ¿no? El crédito es fundamental para financiar la inversión de las empresas, ¿no? Constituyen un mecanismo para la distribución de los recursos financieros, para poder, estamos hablando de la canalización, ¿no es cierto?, de la distribución de los recursos financieros, de que los recursos financieros del superavitario puedan servir, ¿no?, para financiar operaciones productivas. Ofrecen seguridad y confianza como intermediarios. Lógico, porque si no existiesen los bancos, los préstamos se harían de manera directa. O sea, si yo soy un superavitario, yo podría prestarle dinero de manera directa a otra persona. El problema es qué seguridad tengo de que el dinero me lo va a devolver. Es complicado, por eso es que lo más seguro es, si yo tengo dinero, voy y lo deposito en el banco y estoy tranquilo ahí, ¿no? Está generando intereses, no hay ningún problema. Entonces, los bancos te otorgan seguridad y confianza. Lógicamente que si un banco deja de ser confiable, entonces la gente empieza a retirar su dinero y eso podría generar un problema grave, ¿no?, porque podría hasta quebrar el banco. ¿Qué cosa es el interés? Entonces, para que haya interés, en primer lugar, tiene que pasar el tiempo. El interés es el precio del dinero, ¿no? Es lo que nosotros pagamos por el dinero. Pero para que eso ocurra, tiene que pasar el tiempo. Si no, no hay razón de cobrar un interés. El interés se cobra en función del tiempo que la otra persona va a tener tu dinero, ¿no? Dada una cantidad de dinero y un plazo o término para su depósito o devolución, el tipo de interés indicará qué porcentaje de ese dinero se obtendría como beneficio.
o en el caso de un crédito o un préstamo, ¿qué porcentaje de ese dinero habría que pagar? Porque hay dos tipos de interés, ¿no es cierto? El interés pasivo, que es lo que hay que pagar cuando alguien nos ha prestado dinero, hay que pagarle, ¿no? Y la tasa de interés activa, que es lo que vamos a cobrar cuando nosotros, vamos a poner que seamos una institución financiera, cuando nosotros como institución financiera estamos dándole dinero a un tercero, entonces le cobramos una tasa de interés activa, una tasa de interés activa. Entonces, existen dos tipos de tasa de interés, ya lo venimos diciendo, la tasa pasiva o de captación es la tasa que pagan las entidades financieras por el dinero captado a través de las cuentas de ahorro. Y la tasa activa de colocación es la tasa que cobran las entidades financieras por los préstamos otorgados a las personas, ya sean naturales o jurídicas, en este caso a las empresas, ¿no? Y acá, bueno, de manera repetitiva, ¿dónde residen las ganancias de un banco? La tasa de interés activa o TIA siempre deberá ser mayor que la tasa de interés pasiva. Para que haya negocio, si no, no hay negocio. Ese es el negocio bancario, que lo que cobra por intereses es mayor que lo que paga. Entonces, la tasa de interés activa es lo que le das o te cobra el banco, mientras que la tasa de interés pasiva es lo que te da o te paga el banco. Entonces, esta siempre deberá ser mayor, la tasa de interés activa siempre deberá ser mayor que la tasa de interés pasiva para que pueda haber negocio bancario. Y ese negocio bancario se llama sprint bancario, que es el margen de rentabilidad del banco. Lógicamente que aquí, a lo que se genere aquí, todavía habría que quitarle los gastos operativos, ¿no? Local, energía eléctrica, internet, pago a los trabajadores y todo lo demás, ¿no? Entonces no vayamos a pensar que, por eso que no estoy hablando yo de utilidad, ¿no? No estoy hablando de utilidad. Estoy hablando de un margen que se genera de la diferencia de la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva, la tasa de interés pasiva.